la visita del ex diputado mandato cumplido, nacional, Mario Capello, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto, Carlos, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, ya estás mejor de la garganta. Sí, estamos, el frío, hay que cuidarse. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de conocer datos, porque tuvimos una conferencia que ustedes dieron, me refiero al Grupo Sarmiento, sí. Y nos enteramos, y me parece que la gente por ahí, Mario, no toma idea sí. de la gravedad institucional que tiene cuando vía, no sé, no quiero decir la palabra corrupción, vía equivocación en el manejo de la plata. Todos decíamos, con esta plata Iglesia se va a convertir en Miami, va a tener lo mejor de lo mejor, el edificio. Bueno, es el mismo desde la época. Te tocó ser diputado provincial en el 2003. Sí. De manera que vos venís siguiendo el tema de la minería. Después en el 2003, 2004 ya estuvo Gioja, y bueno, ahí avanzó fuertemente. Y contame cuál es el razonamiento que vos tenés respecto de los números, que me lo has compartido, los tengo, ¿no? Pero me gustaría tu análisis respecto de los números que vos tenés cargados en tu computadora y en tu celular acerca del movimiento dinerario como consecuencia de las regalías mineras. Bueno, hay que decir que yo tampoco tengo respuesta a esta pregunta que haces vos, porque parece que a la gente no le importaría que le roben la plata. En otros lados tal vez con otro sentido de la moral, sentido ético, de exigencia a nuestros gobernantes, no se la dejaríamos pasar. Pero nosotros hemos puesto los números, que por supuesto el gobierno lo tendría que dar, el gobierno de la provincia y el gobierno de los departamentos, no lo dieron nunca. Si la minería por donde más deja no es por las regalías, no es por los impuestos, es lo que cuesta hacerlo. Es decir, la gran cantidad de mano de obra, los buenos salarios, el poder de compra, los proveedores de bienes y de servicios, los proveedores de bienes de capital. Pero la regalía, y en el caso del oro, son muy importantes. Vos fijate que al departamento de Iglesia, yo soy el autor de la ley de regalía, mi criterio fue, fíjate vos, adelantándome a lo que hiciera Chile y Perú, porque Chile y Perú son gobiernos unitarios, entonces las regalías mineras de estos dos poderosos países mineros a nivel internacional son del gobierno central. Tuvieron grandes problemas con las localidades y empezaron a darle una parte de la regalía a esas localidades, donde está la minería, en el norte de Chile, en Perú. Bueno, nosotros ya lo teníamos, yo ya eso lo vi y dejamos que un 30%, un 33%, después votó la Cámara, en el proyecto original decía 30%, vaya a los departamentos donde está la minería. Y en ese sentido, si nosotros solo tenemos en cuenta Veladero, por Veladero, a la fecha de hoy, a mayo del 2025, le han entrado alrededor de 175 millones de dólares. 175 millones de dólares, solo en regalías. Perdón, ¿que son en pesos? ¿Te animás a sacar la cuenta? Estamos casi igual del dólar que el peso. Bueno, pues por eso ponemos los dólares, tenés que poner 3 ceros más. Bien. 175 mil millones de pesos. Entonces, esto que decía vos, es Nueva York, Dubái, Suiza. Lo que quiera. Y vos veis, la plata no está. Y la plata tenía que ir a desarrollo social, tenía que ir a infraestructura productiva. Es una cosa espantosa. Y ya lo he dicho, esto lo he presentado en la Cámara de Diputados como Grupo Sarmiento, a ver si se despierta. No, que si se despierta, a ver si tienen algún sentido patriótico. Estamos hablando de la patria, el 9 de julio. ¿Cómo no van a mi criterio, el robo más grande de dineros públicos en la historia de la provincia de San Juan? Entonces, ¿cómo no, frente a estos datos que vos los tenés, que se los pasamos,
no dispara el artículo 149 de la Constitución de la provincia y crea una comisión investigadora para ver dónde está la plata. Y de paso controlar al Tribunal de Cuentas. A ver, tráeme las cuentas para acá, a ver en qué, que vos decís que las has aprobado, a ver. Que además no las has aprobado, la dejaba que venza 2 años, no se expedía del Tribunal de Cuentas y entonces quedaba aprobada. No era una opinión de valor, pero podía haber pasado la corrupción, el Tribunal de Cuentas miró para otro lado. Entonces vos me decís esto, que yo no sé, la verdad no sé cuál es la respuesta. Mira, recién me pasan los datos por eso yo los sigo tanto, porque no solo porque... Te felicito, porque tenés un gran apego al departamento de Iglesia, quizás no pensando en estas cosas, sino pensando en la gente. En Iglesia, en Calingasta, en Valle Fértil, en Hacha, todos han estado recibiendo, además, fondos fiduciarios. Y ya hemos hablado de 175 millones de dólares en regalías. Sí. Pero ahora viene algo que estableció el gobernador de Gioja, que son los fondos fiduciarios, que es pagar el 1,5% del precio de venta para los distintos desarrollos económicos, de nuevo, temas de agua, temas de, qué sé yo, de desarrollo social, clubes deportivos. Mira, si te cuento... Actividades agrícolas. Pero por supuesto, todo por las otras actividades, para las otras industrias de los departamentos. La ganadería. Bueno, mira, Veladero, en los 5 primeros meses, se han exportado 660, el precio del oro voló en 5 meses, casi 700 millones de dólares. ¿Cuánto fue el departamento de Iglesia en regalía? 7 millones de dólares. ¿Cuánto fue el departamento de Iglesia este año en fondo fiduciario? 12 millones de dólares. ¿Cómo es el fondo fiduciario? El 1,5% del precio de venta. ¿Pero qué significa fondo fiduciario? El fondo fiduciario para el desarrollo... Hagamos un poquito de docencia, perdón. Sí. Cuando vos buscas, ahí en las notas mías están, los fondos fiduciarios se crean para hacer desarrollos productivos, agrícolas, ganaderos, forestales, sociales, infraestructura social, en los departamentos, en la zona de influencia de los proyectos mineros. Obviamente, en la zona de influencia de Veladero de Iglesia, ahí tenemos, pero es un escándalo. Iglesia ya tiene como 175 millones de dólares en regalías y debe tener más o menos unos 90 millones de dólares en fondos fiduciarios. Entonces vos tenés 200 y pico millones de dólares, 250, 260, 270 millones de dólares. ¿A dónde están? A nadie le preocupa. A los diputados no le preocupan. A los gobernadores actuales, anteriores y actuales no le importa. Al Tribunal de Cuentas no le interesa. A los fiscales y a los jueces no les interesa. Y a los sanjuaninos tampoco les interesa. Porque cuando uno dice estas cosas, vos decís, bueno, es muy poca la gente que te dice, che, mirá, qué bárbaro. O se escandalizan y después, bueno, yo estoy en la mía. Yo me hago amigo, vamos a ver si hacemos una ley de proveedores, entonces yo me hago amigo del gobernador y yo voy a hacer en los próximos actividades mineras, yo voy a ser proveedor y yo me salvo y lo demás que reviente. Y lo demás que los demás están reventando. Porque la minería ha dejado no solo esto que digo que es fabuloso en mano de obra, en proveedores, bienes y servicios. En bienes y servicios, sino también ha dejado en esto. Vos te imaginás que ha dejado en San Juan más de 900 millones de dólares la minería en regalía, que va al Tesoro Provincial la mayor parte, el 55%, el 33% va a los departamentos y el 12% va a las tareas de control que tiene que hacer la autoridad de aplicación, para que todos estemos tranquilos, que se hace todo lo que dice la ley de impacto ambiental minero y se controlan para que no haya emisiones contaminantes. Todo eso, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Minería? Minería ha estado comprando focos para LED para las plazas, con plata de esos fondos. Entonces digo, ¿qué nos pasa? La verdad,
Vamos a seguir con el Grupo Sarmiento diciendo estas cosas. No tenemos recepción, no les interesa a nadie, no les interesa ni a los políticos ni a la gente. Qué bárbaro. En otro lado habrían marchas multitudinarias exigiendo dónde está la plata. Devuélvanla si se la chorearon. No hay. Y de vuelta, es posible, vos lo has hecho, es posible que nos encontremos alguna vez que te toque ser gobernador de San Juan, o seguramente el día de mañana siempre estamos pensando en los chicos, en las nuevas generaciones, lo pensás vos, lo pienso yo. Y la verdad que digo, hay posibilidades de que tengamos toda la cuenta, si se quiere hacer, si hay voluntad política. Sí, sí, la cuenta está, es muy fácil de hacer y de sacar. Toda, ¿eh? Toda, está el tribunal de cuentas, del primer día. Vos hiciste la ley de minería, ¿no es cierto? La ley de regalías mineras, sí. ¿Por qué el 3% Boca Mina y por qué no fue un poquito más para...? Porque estamos adheridos a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que la Ley Nacional estableció que para adherirse a eso, que un capital cuando venga a este país de loco, que era la Argentina, le respeten la carga tributaria, no se la modifiquen. Entonces, si vos adherías, ahí estaba el artículo 22 que estableció el 3% del valor Boca Mina, que es un buen número. Es más alto que Chile y Perú. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que hacer es pasar, y ahora López Murphy ha presentado un proyecto, nos ha consultado. López Murphy, hoy está en el Clarín, ha salido. Muy bien. De regalías progresivas y móviles, como tiene Perú, como tiene Chile. Eso es bueno. Pero muy bueno, ahora en vez de alto que el 3% estaríamos cobrando ahora. Porque al dispararse el precio del oro, el oro debe tener un costo de producción de $1.300, $1.400 la onza, y ahora está a $3.000 la onza. Entonces hay super ganancias, las empresas pagan super impuestos a la ganancia, tienen buenas ganancias ellos también, pero al mismo tiempo nosotros podríamos tener super regalías, la provincia. Entonces cuando viene la mala, y fundamentalmente para el cobre, como nos enseña Chile, que hay periodos que no tiene ganancia, entonces la regalía es muy baja, pero vos lográs la continuidad del desarrollo, es decir, que no paren las faenas mineras, porque es una cuestión del mercado, el precio, vos no lo manejás. Entonces, hacer lo que hicieron en el 2011 y en el 2012, Chile y Perú, de pasar a regalías progresivas inmóviles, es una cuestión de inteligencia, que tampoco vos lo hablás, con los anteriores, con los actuales. Miren a Chile. No decimos que queremos imitar a Chile en la pujanza de su economía, de su actividad del cobre. Cualquiera de los 5 o 6 proyectos ahora de Lunahuasi que tenemos en San Juan avanzado, todavía no está avanzado, pero una etapa tiende a ser un yacimiento tremendo. ¿Dónde está eso? Lunahuasi está muy cerquito, está en esa zona del distrito Vicuña, está al lado de José María y al lado de Filo del Sol, muy cerquita. Y cualquiera de ellos, de uno, es más que Veladero. Es el doble que Veladero, cualquiera de ellos. Entonces, bueno, ¿eso qué se puede hacer para que quede en manos de gente que sea...? Primero que lleguen las inversiones. Y para que lleguen las inversiones, ya lo hemos dicho también, el Grupo Sarmiento lo tiene escrito, lo hemos dicho, uno, regalías progresivas de móvil, lo ha presentado el diputado López Murphy, y la segunda es la reglamentación de la ley de glaciares. Porque con esta ley de glaciares actual, ¿cómo está? Que no está reglamentada en su parte sustancial, no... el primer amparo que le meten separa no la minería, la construcción de la mina separa. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos súper estudiado. Yo formo parte de un equipo, estamos orgullosos, estamos en nuestros últimos años dando batalla, porque uno llegó muy chiquito a San Juan a estudiar ingeniería de minas, entonces es una pasión que uno tiene. Uno ve entonces estas cuestiones. Nosotros no estamos con los empresarios, no estamos con los gobiernos, no estamos con los sindicatos. Nosotros estamos para que se hagan las cosas que se tienen que hacer, como ha hecho el mundo que ha desarrollado la minería, y que nosotros tenemos recursos extraordinarios, tenemos un potencial bárbaro, pero que no salimos de ahí, porque no entendemos que lo que tenemos que hacer es que lo que han hecho los que han desarrollado la minería. Vos me decías que eres el gobernador. Yo lo intenté en el año 88, largué en el Incahuasi, largamos la candidatura a la gobernación, después fue a Abelín, terminó siendo Abelín en la alianza.
Porque si íbamos separados, seguía ganando el justicialismo, seguía ganando, Claro. repetía Escobar. Pero bueno, uno ya está con 70 años. No voy a dejar, digo, y yo lo que lo miro estás en los haciendo. chicos, miro en los pibes, y viendo pibes, y hablando con ellos, y tratando que agarren esto, porque la política es esto. ¿Cuál es lo maravilloso de la política? Y las sociedades se moldean a través de la política. La política es la que puede hacer que haya más o menos pobreza, que haya más o menos trabajo, que haya más o menos justicia social. Entonces digo, bueno, nosotros, yo decía en el año 97, estuve con el presidente Frei el año pasado en la reunión bicameral, en la reunión binacional de la Cámara Chilena y Argentina de Minería, de Comercio, con eje en la minería. Y le recordaba a él que yo era diputado provincial en el 97 cuando él firmó junto al presidente Menem la ley el protocolo de facilitación en frontera para poder realizar los proyectos tanto del lado de Chile y del lado argentino que están en la frontera, que puedan tener aprovechamientos comunes, conjuntos. Y eso es clave, porque, y señores, en San Juan se lo digo, el cobre hay que sacarlo por el Pacífico. ¿Por qué? Por la competitividad. Vos tenés agua, puerto de agua profunda, 200, 250 kilómetros. Acá tenés que ir a más de 1000, 1200 a un puerto que a lo sumo en Rosario puede salir con 80.000 toneladas. Repetime, el cobre hay que sacarlo. El concentrado de cobre, el concentrado, lo que fue blister, pero concentrado, vos calculás que es un proyecto de 300.000 toneladas de cobre fino por año, uno de estos grandes yacimientos que tenemos, tenés que mover 1 millón de toneladas. Entonces, ¿con qué lo vas a sacar? ¿Con los camiones de Moyano? Por eso, lo más práctico entonces por Chile. Por Chile. Bueno, eso está estudiado por ustedes. Eso, absoluto, pero eso es el sentido común, esa es la competitividad. Claro. Es la distancia la que te encarece. Claro, entonces en eso la distancia y la infraestructura que necesitas, en caminos, en trenes, en puertos. ¿Puede ser por Coquimbo? Ahí hay uno, hay varios. Chile tiene varios puertos ahí. ¿Se puede aprovechar eso? Pero hay que arreglar con Chile, claro, que eso sea negocio para ellos como para nosotros la producción. Porque el cobre, cuando vos, distinto el oro, el cobre más o menos el 80%, el 81% te cuesta hacerlo. Es decir, es lo que te queda, y te queda la mayoría, un 70% en San Juan. Lo que es impresionante, no te digo San Juan con uno, con 2 proyectos de cobre, impresionante. Con uno también, revolucionamos San Juan. Los chicos y las chicas, todo el que quiere laburar va a tener un laburo en la minería. Porque además dispara, no es solo estar en la mina, dispara a los proveedores, el efecto al turismo, a la alimentación, a la metalmecánica, tantas cosas, la computación, las cuestiones electrónicas, entonces digo, las comunicaciones, entonces digo, por eso uno no baja los brazos. Voy a decir, qué miedo estoy acá ahora con vos diciendo estas cosas, porque lo voy a decir hasta que me muera. Pero por supuesto. Porque además es la verdad. Nadie me salió a decir, no tenés razón. Ningún diputado, ningún gobernador, ningún juez, nadie en el Tribunal de Cuentas. A ver que le diga, llegaron 800 y pico millones de dólares en San Juan, de los cuales, por ejemplo, a Iglesia entraron alrededor de, entre fondos fiduciarios y regalías, uno tendría que llegar a Iglesia y ver una inversión de 240, 250 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Somos tarados? ¿Nos toman de tonto? No, yo no soy tonto, no soy tarado. Y además siempre supe que para hacer política había que 2 cosas, tener coraje y decir la verdad. Y prepararse para analizar. Bueno, pero claro, por eso además yo digo, a mí me tocó opinar sobre el tema vitivinícola. Yo que venía de Santa Fe, de las vacas, la leche, el sorgo, el maíz, el trigo. Antes no había soja, ahora hay soja. Ahora hay soja. Entonces, pero yo me hablaban de liberación de vino, grado alcohólico, porcentaje a mosto. Para mí era chino básico. Yo no sabía. Por eso teníamos 4 asesores, tenía 4, entre ellos a Teto Clavel, a Carlos que hoy está
Carlos Guido Palacio, que está en Vancouver trabajando en la minería también. Digo, tenía ese tipo de asesores, a Narciso Campo, al ya muy querido Chiquito Croce, el gallo Croce, que le decía que él era enólogo. Entonces cada vez que venía algo de vitivinicultura, yo me asesoraba por lo que sabían. Claro. Y en función llevaba una conclusión junto con ellos, y eso es lo que yo después defendía. Lo que entendía que era el mejor criterio para la producción y para la provincia. Entonces digo, nadie en el tema de minería, ¿cuál es el problema? Se cruzan. Yo le decía al diputado Faría, que estaba enojado con la minería ya de 25 de mayo. 25 de mayo. Le decía, crúcese ahí enfrente, a 200 metros tiene la Facultad de Ingeniería de Minas. Crúcese, ahí le van a enseñar. Le van a decir por qué usted está hablando burrada, cosas que no son ciertas, falsa, y que está trabando el desarrollo de la provincia de San Juan. Entonces, esa opinión suya, en broma los sanjuaninos. Bueno, ahí está, hay tanto el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas, se pueden realmente, digamos, asesorar. Ahora, no les importa que hayan desaparecido millones, cientos de millones de dólares a ningún diputado. Claro. Y estaba pensando, Mario, que quiero agradecerte también que hayas venido al estudio de Radio Alas. Hace bastante, nosotros hacemos el día domingo streaming por tele. Me gustaría invitarte para si puedes, ya lo habíamos hablado antes, pero el domingo que viene a las 21 queremos tenerte acá en el piso de esta radio para que hablemos en otro segmento importante como es la tele, pero básicamente para ir abriendo bocas, despidiendo para mejor conocimiento de lo que está pasando. Porque si no, se van a repetir estas cosas. Y hay Yo te voy a traer entonces para el domingo, te voy a traer los cuadros para que los puedas mostrar. Sí. Pero además, ya voy a compartir con vos algo del presupuesto de iglesia, y yo sé que te va a sorprender, y te tenía esta sorpresa para vos, y por eso la tengo así conectada, porque es del año 2025, no es una cuestión así. Pero cuando veas las imputaciones vas a poder corroborar, porque se me había ocurrido, si te consulto a una intendente como la capital, para que en los mismos rubros que gasta iglesia, cuánto gasta capital, es una manera también de tener parámetros. Pero lo vamos a compartir con vos el número, porque sé que acá hay criterio también para decir cómo se hacen las cosas y de qué manera se ejecutan. Y bueno, y por supuesto coincidimos plenamente que nunca funcionó el Tribunal de Cuentas porque se politiza todo acá en esta provincia, entonces todo tiene los ganchos. Actualmente tenemos un Poder Judicial. El Tribunal de Cuentas es el Consejo de la Magistratura. Porque yo fui convencional constituyente también. Claro, te tocó. En el año 86. Entonces cuando... La reforma de la Constitución de San Juan. Claro, la reforma de la Constitución de San Juan fue convencional. Entonces ahí, ¿qué decíamos con el Tribunal de Cuentas? Pero usted en esa oportunidad fue que el bloquismo creía que tenía... Pero contemos eso. Don Leopoldo Bravo tenía la elección ganada, él era gobernador. Es más, ya había armado, lo contaban los amigos del bloquismo, ya lo tenía prácticamente armada la Constitución con Vidal Campo. Famoso constitucionalista de primera. Y bueno, vino el plan austral de Surruil, se produjo un surruilazo y ganamos la elección acá en San Juan. ¿Sí? Y bueno, entonces Leopoldo Bravo dijo, eran 30 diputados provinciales y van a ser 30 legisladores. El que gana se lleva 20 y los otros 10 por el sistema proporcional. Así que nosotros tuvimos 20, yo estaba en la lista número 16. Y bueno, y fue una tremenda experiencia, una gran constitución. Después la Constitución Nacional tomó mucho de nuestras cosas, mucho de nuestro... Por supuesto que después hay que actualizar, pero de todas maneras fue de avanzada esa Constitución del 86. Y lo sigue siendo. Mire, si los sanjuaninos pondríamos como meta el programa de gobierno cumplir con la Constitución. ¿Por qué te digo esto? Porque aún con la buena Constitución se la pasaron por donde vos sabés después, para que el Tribunal de Cuentas no le dieran las facultades que ustedes le habían dado para ejercer todas las cuestiones que tienen que ver con la Constitución. No, además no la quieren ejercer. No la quieren. Es una vergüenza. Mira,
Nosotros, ¿qué dijimos cuando creamos el del Tribunal de Cuentas? ¿Cómo está conformado? Por 5 miembros. 3 miembros permanentes, es decir, que dura mientras dura su buena conducta. ¿Qué decíamos de estos 3? Bueno, tiene una independencia tremenda el poder ejecutivo del que le toque, porque no los pueden remover, sino por juicio político. Entonces dijo, 3 independientes. Y los otros 2 hicimos como Sabatini en Córdoba. Sabatini, cuando llegó en el año 34 a ser gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, el gobernador radical, sí. Cuando llega, estaba el Tribunal de Cuentas. Dijo, no estaba el peronismo todavía, no, estaban los conservadores. Le tiró a los conservadores y dijo, ahí están los cargos del Tribunal de Cuentas, nominen quien quiere que vaya, controlenme. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, estos 3 totalmente independientes. Una vergüenza después cuando vos ves el comportamiento de cada uno, la pérdida de la independencia. Y los otros 2 que vayan a la oposición, como Amadeo Sabatini, pónganse 2 permanentemente, cambien la legislatura y mete 2 de la oposición. ¿Y ustedes tenían para imponer los 3? No. ¿Para imponer? En la Constitución. Cuando se armó el tribunal. Sí, lo pusimos nosotros eso. Eso lo pusieron ustedes. Dijimos 3 como los jueces, independientes, y 2 que lo pone la oposición cada vez que hay elecciones. Entonces así lo conformaba un tribunal de cuentas, independiente absolutamente, por un lado, en los 3 que tienen cargos permanentes, y la oposición mirando, siendo más fino, incluso más incisivo, y después el tema de la otra vergüenza, es una vergüenza, porque si vos esto no ¿qué tiene el otro, el jurado de enjuiciamiento? ¿Qué pensamos nosotros? Del mismo modo, hay que elegir los mejores abogados para que sean los mejores jueces en San Juan. Claro. Entonces, ¿cómo lo integramos? También 5. Un miembro de la Corte de Justicia, que decíamos, un juez independiente del Tribunal Superior de Justicia de San Juan, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, un juez. 2 del foro de abogados. Es decir, ¿quién mejor que los abogados preocupados para que lleguen los mejores? 1, legislador, y 1, el ministro de gobierno. Entonces vos tenías en estos 3, tenés en el miembro de la Corte y en los 2 del foro, teníamos que tener la garantía de que lleguen los mejores. Es una vergüenza. A mí me tocó ser diputado provincial, y un diputado que no lo voy a mencionar porque ya no está, y yo lo respetaba mucho, que era abogado, le digo, che, pero esa que vos estás poniendo no va para un cargo penal y no ha ejercido nunca derecho penal. No, pero va a aprender. Entonces digo, hemos tenido, estimado Carlos, estas cosas, y una vergüenza, porque en qué se ha convertido el jurado de enjuiciamiento. En un escalón para saltar a un cargo en la justicia. Los mejores abogados, los más importantes, los que tienen decoro, ni se presentan. Porque cuando hay una vacante, ya saben, la calle ya saben quién la va a cubrir. Y la cubren a veces tipos amigos del poder. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos los sanjuaninos. Tenemos una gran constitución, tenemos posibilidad de hacer las cosas de una manera absolutamente diferente, seria, apegado a la ley, apegado a las nuevas tecnologías, al conocimiento, contra la corrupción, pero bueno, cuando tenemos podrido el sistema en quienes ocupamos esos cargos, si yo llego para enriquecerme un cargo público, para mantenerme de cualquier forma, para servirle al poder, bueno, no hay constitución que valga. Claro, cuando la política se hace pensando en que vos vas a ganar guita y no te importa lo demás, bueno, así no sirve esto. Así no es la democracia tampoco. Bueno, nos acompaña Mario Copelo, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más. Muchas gracias a la gente que nos manda mensajes, ya vamos a estar compartiéndoselo, pero lo importante es que estamos... ¿Quién dice que uno no puede debatir? Yo te hago preguntas para que vos me contestes y se puede constituir un buen debate. De hecho, cuando estemos terminando, va a haber un par de preguntas que estoy seguro que vos las vas a contestar. ¿Pero por qué? Supuesto. Porque te gusta la política, porque te gusta la democracia y porque te gusta que a la gente no le gusta. Y porque además uno puede reconocer si está equivocado, si tiene un mejor criterio, una mejor propuesta. ¿Cómo no lo va a reconocer? Tony, nos vamos a la pausa.